Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión voy a hablarte un poco más en detalle de la culpa y el miedo, que son las dos manipulaciones más evidentes y las manipulaciones con las que más te van a coercionar y coaccionar y sojuzgar y vejar y molestar realmente. Son las manipulaciones más típicas. Te voy a explicar un poco cómo se dan estas manipulaciones para que vos puedas estar atento y puedas soslayarlas. De hecho, muchas veces la culpa se da de forma tan inconsciente, de forma tan implícita, que vos literalmente te pensás que es real, que la persona en cuestión está literalmente pasando un infierno y no es el caso. El miedo también se da muchas veces, acordate siempre esto, que la manipulación mejor es la que no parece manipulación. Cuando alguien te quiere persuadir o manipular, lo mejor que puede hacer es usarlo sin que vos te des cuenta. Si vos querés persuadir, o sea, la persuasión viene a ser la manipulación en el buen sentido. Si vos querés llegar a persuadir a alguien, también, por más que suene raro, por más que suene mal, también lo mejor que puedes hacer es hacerlo implícito. ¿Por qué? Porque en realidad vos sabés que hay una buena intención de fondo. Aún así, por ejemplo, Fer Miralles lo que explica es que se puede explicar que estás persuadiendo. Entonces, de alguna manera sí, es verdad, estás persuadiendo, pero también estás evidenciando eso, porque muchas veces lo dejas explícito o lo decís de alguna manera. Pero la mejor manipulación es la que no parece manipulación. Y ahora vamos a hablar de la manipulación. La manipulación en el mal sentido, ¿no? La única diferencia entre la manipulación y la persuasión es el fin que trae esto. Cuando vos querés persuadir, por ejemplo, a un nene, a un chico, si sos el padre de ese chico, vas a usar, por supuesto, seguramente algunas técnicas de persuasión, en el mejor de los casos, ¿no? Vos querés que él coma las verduras, entonces muchas veces vas a poder preguntarle de alguna manera indirecta, che, vos querés esto o esto otro. Bueno, ese es un tipo de persuasión, por ejemplo. Pero la persuasión está bien, la persuasión no está mal. De hecho, la persuasión muchas veces queremos ser, por ejemplo, seducidos. Si hay una persona que, por ejemplo, tiene algo interesante para contarnos y para explicarnos, seguramente lo mejor que podemos esperar de esa persona, aunque nosotros no hagamos conciencia de esto, es que esa persona también utilice estrategias de persuasión. Porque si no las utiliza, nosotros podríamos llegar a perder algún vínculo con esa persona, algún tipo de amistad, algún tipo de noviazgo que nos beneficie a los dos y que sea funcional para ambos y que también sea representativo tanto para vos como para esa persona, ¿no? Entonces muchas veces queremos que nos persuadan o que nos manipulen en el buen sentido. Las dos técnicas que te voy a contar ahora son muy terroríficas y son muy crudas en realidad porque apelan al instinto más básico del ser humano y el instinto más básico lo que hace es mostrar o emerger estas dos emociones porque en realidad salen de cualquier persona completamente naturalmente, ¿no? Valga la redundancia, parece, ¿no? Pero bueno, entonces hay un problema con eso, porque tenemos esta culpa y este miedo, que son las dos emociones a la que va a apelar cualquier manipulador social, te va a apelar a estas dos emociones. ¿Por qué? Porque es lo que más surge, es algo que seas psicópata o que tengas algún tipo, ojalá que no, de trastorno de la personalidad antisocial o que entres en la triada oscura de la personalidad, que hay más personas de las que te puedes pensar, pero lo más probable es que el miedo y la culpa emerjan en tu personalidad y que te sientas culpable, que te sientas de vez en cuando temeroso. Es completamente normal y entendible y de hecho tienen que estar esas emociones porque la evolución nos dotó de esas emociones y tienen un poder bastante preponderante y bastante importante en el ser humano. Entonces el problema viene cuando el manipulador sabe perfectamente que te puede manipular desde la culpa y desde el miedo. Estas son las dos emociones
que usa el manipulador para castigarte, para sojuzgarte, para coaccionarte, para doblegarte de alguna manera tu, tu accionar y tu comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manifiesta esto? Esta manipulación. Algo que quiero mencionar es que gracias a Dios tenemos muchas herramientas y tenés mucho margen para maniobrar, incluso ante los manipuladores. Tenemos demasiado margen. De hecho, el manipulador, por más que, claro, sea muy poderoso, ¿por qué? Porque en realidad actúa desde una posición y desde una perspectiva y desde una tesitura completamente cero empática. Entonces, la variable que vos tenés, que es la empatía, que es el amor genuino hacia la otra persona, él no lo tiene. Entonces se puede mover desde ahí. Es cierto que está esto. Aún así tenemos muchísimo margen para que no nos manipulen y para poder soslayar todo esto y para poder estar bien.